Límpiame, Señor, y lávame más y más. Ten piedad de mí, oh Dios. Limpia mi maldad, lava mi pecado y borra mi rebelión. El pecado en mí lo reconozco ya, siempre frente a mí está. Solo contra ti quise pecar delante de tu mirada. Señor, purifica mi vida, hoy vienes de blanco más, y haz de mi corazón limpio, Dios, mi espíritu recto será. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ok. Dejamos estos para el final para que estén más atentos. Ya todos se despertaron, ¿verdad? Ok. Vamos a regresar. ¿Habrá alguien que hace oración, hermano? ¿Alguien que habrá oración o ya sí? Ok. Vamos a ponernos a la mano de Dios brevemente. Pongamos la mano de Dios, vamos a orar. Padre bueno, hermoso, bendice esta clase. Lo hacemos para ti. Permite que seamos edificados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos en los impuestos y solamente quiero decirles que había varios tipos de impuestos. Había impuestos directos e impuestos indirectos. Los recaudadores iban a casas a pedir el impuesto. Había un impuesto que se llama el tributum soli, otro que se llama el tributum capitis, y esto es el que vivía bajo el imperio, pagaba el impuesto si tenía tierra, si tenía negocio, el impuesto por la producción que hacía, si tenía empleados y los capacitaba, por la capacitación de cada uno de los empleados. Eso es lo que pagaba. Si era judío, pagaba por todo el impuesto que hemos mencionado romano, aparte por el impuesto del templo y aparte por todos los impuestos que ponía la ley de Moisés para poder adorar a Dios. Así que el costo de un judío era incalculable en aquellos tiempos. Y reiteramos, en las rutas de la seda siempre había un publicano bajo una archotonada ley y bajo un rey o cliente y bajo el emperador. Así que tenían todos una gran suma de dinero y parte de las revueltas fueron porque estaban abusando de los impuestos. ¿Ok? Porque estaban abusando. El publicano, que se le llama publicaní, normalmente cobraba, ¿ok?, 2%, 2.5 o 5% dependiendo los bienes. Y esta tasa de 2% es aproximada, porque el cobrador tenía que hacerlo al 50%. Por ello, un judío no solamente pagaba todos sus impuestos, sino que pagaba el impuesto al templo de Jerusalén, el impuesto a la clase sacerdotal, el diezmo, el mantenimiento del culto, la compra de leña del altar, el nacimiento de los primogénitos, los productos de la tierra, las primicias, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? Totalmente, porque como le daba a Dios, siempre Dios le proveía. Por ello se ve en la parábola del publicano y ¿se acuerdan del publicano y quién más? Y el fariseo. El publicano se sentía muy mal porque sabía que su vida era robar y robar. Y por eso desde lejos se golpeaba. Las deudas, ¿verdad?, eran algo que se tenía que normalmente pagar. Ahora, es interesante pensar
que no solamente en la vida de los romanos existía esta idea, pero hubo otra cosa que ellos también establecieron. Y la otra cosa que ellos establecieron tiene que ver con lo que son los baños públicos. Los baños públicos. Roma, el agua es totalmente importante para cualquier sociedad. ¿Tantos de acuerdo? Si tú vas el día de hoy a Italia y vas a la ciudad de Roma, por las calles de Roma tienen fuentes de agua potable que continuamente están corriendo y que tú puedes tomar sin pagar hasta el día de hoy, establecidos por el Imperio Romano hace 2000 años. Entonces Roma cobraba impuesto, pero como beneficio a quien lo pagaba ofrecía seguridad, protección, agua. De ahí que el día de hoy puedes ver acueductos romanos por todo el imperio. Y como parte de esos acueductos, estas son las ruinas, se podían ver lo que se conocía como los baños públicos, donde la gente se iba ¿a qué? A bañar. Ahora, tal vez, pero tienen que pensar que en aquellos tiempos no es como el día de hoy, que cada quien tiene un baño para bañarse en sus casas. No, allá era un baño público ¿para quién? Para todos. Y esto es un baño público, y cuando se iba al baño público, los baños públicos tenían sauna natural. ¿Y quién la inventó? Los romanos. Ellos podían bañarse, hombres de un lado y también mujeres de otro lado. Así que lo que ellos ofrecían tenía que ver con muchas cosas, con entretenimiento, con transportación y con comida. Tenía que ver con protección, con leyes, tenía que ver con escuela pública para que sus hijos fueran aprendidos. Y finalmente viene la parte de la religión. La parte de la religión, que son una parte muy, muy importante para ellos. Vamos a ver la Biblia, y si me acompañan, vayamos a la Biblia y vamos a ver específicamente en la primera carta de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 1. Primera carta de Corintios, capítulo 8, verso 1. Veamos la Biblia. Primera carta de Corintios, capítulo 8, verso 1. La mitología griega. Esto es, los romanos, su religión es de influencia griega. Es importante comprender, por lo tanto, que su religión es politeísta. Politeísta significa politeísta, dioses. Ellos creen en muchos dioses. Su religión está basada en la creencia de que los dioses personificaban los fenómenos naturales. Y las prácticas religiosas consistían esencialmente en ritos destinados a atraer los favores o alejar la ira de aquellos que constituían dioses. Por lo tanto, daban sacrificios de animales que domésticos. Aquí podemos ver una imagen que parece muy sencilla, pero los sacerdotes en los sacrificios incluía el verdugo, que siempre trae una hacha, el servidor que prepara todo para ello, el sacerdote que dirige al animal y quien está estimulando a los dioses a recibirlo, todo en la parte del centro. Esta imagen se puede ver en la mayoría de las ruinas de todos los templos que existen. La sangre era fundamental en la práctica religiosa griega. No solamente tirar la sangre, comer la sangre. Comer la sangre, como ayer que fuimos al food truck, que le pregunté al hermano, ¿qué es esto? Es como una salchicha que se llama aquí, ¿cómo? Exactamente, en México le dicen moronga, que realmente es sangre freída. Entonces esto es algo que se practicaba, y en las prácticas religiosas, una vez más, tenía el propósito de alejar la ira o buscar el favor.
Estas divinidades relacionadas con el mundo de la naturaleza representaban elementos comunes con las religiones de los pueblos de origen indoeuropeo. Con la expansión del poder de Roma se impuso la costumbre de los romanos de atribuir a los dioses de los pueblos a los que conquistaban. Así que cuando ellos conquistaron el imperio griego, preservaron eso y cambiaron los nombres de los dioses griegos. Por eso tenemos Zeus y tenemos Júpiter. La conquista de Grecia viene a dar lo que se conoce como la cultura helénica, la cual tuvo un impacto decisivo. Quiero preguntarles a ustedes si ustedes han escuchado la palabra helenística. ¿Quién sabe qué significa? Yes. Helenismo tiene que ver con el sentido de adoptar la cultura de, o sea, los griegos tenían su cultura. Alejandro Magno Robert se encargó de distribuir esto por todo lo conquistado. Entonces, el mismo Roma adquiere la cultura helenista, o sea, lo que hacían los griegos. Era su forma como usted mencionó ahorita, del idioma, de que vamos a hacer aquello, esa cosa tenía que ver. La cultura griega. Ahora, con eso en mente, pongan un separador aquí, 1 Corintios 8, leamos Hechos capítulo 6. ¿Qué tiene que ver lo que yo acabo de mencionar con este versículo? Vamos a leerlo. Hechos 6, 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo gran murmuración de los griegos contra los hebreos. Les voy a preguntar algo. ¿Quiénes son los griegos y quiénes son los hebreos? Sí. Los griegos son los gentiles y los hebreos son los del pueblo de Dios. Ok, ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Ya había gentiles convertidos en Hechos capítulo 6 en la iglesia de Cristo? No. Entonces no puede hablarse de los gentiles. ¿Quiénes son los griegos? Exactamente. Se refiere a hebreo es raza. Hebreo es los que vienen del linaje hebreo, de los israelitas. Judío es aquel que se hace la ley del judaísmo. ¿Todos me siguen? Y griego es aquel hebreo judío que adopta la cultura helenista y que deja de hablar hebreo. Exactamente. Entonces, los griegos y los hebreos, todos son judíos, pero unos no hablaban ni siquiera hebreo y eran judíos. Porque es como cuando usted mandan a un familiar, se va un familiar para Estados Unidos y luego tiene sus hijos allá y luego viene a Estados Unidos para acá. ¿Y qué pasa con los niños? Ya no hablan español, ¿va? Y le dices, ¿qué quieres de comer? ¿Y qué quieren? McDonald's. O sea, no quieren platillos locales. Ellos son helenistas, para que me entiendas. Es un helenista. Griegos y hebreos, Hechos 6, se refiere a los helenistas, aunque eran judíos y hebreos, que habían adoptado el griego y que solamente entendían el hebreo bíblico cuando lo oían en las fiestas religiosas del judaísmo o en la sinagoga. Saliendo de ahí no lo entendían. ¿Ok? A eso se refiere esta parte. Entonces, cuando regresamos a primera carta de Corintios, capítulo 8, y vemos la parte de los dioses, ustedes lo que tienen que entender es esto. ¿Ok? Hay 12 dioses grecorromanos a los que se atribuyeron una perfecta similitud de caracteres. Las tres divinidades más importantes de la religión griega o grecorromana, a la cual se llama triada capitolina, es, número 1, Júpiter, Juno y Minerva. Claro, Júpiter es Roma. Este es el mismo dios que ¿quién? Zeus, ¿qué es qué? Juno es lo mismo que Hera. Minerva es lo mismo que ¿qué? Atenea. Atenas es de Atenea en el Partenón. Está la Acrópolis
está el Partenón y está el templo de Atenea, quien realmente es ¿quién? Minerva. A estos dioses se le añaden o se añadían Marte, Roma, ¿quién es qué? Ares, de ahí viene el nombre Areópago. Ahora vamos a ver un poco de ellos. Febo, el nombre griego es Apolo. Venus, el nombre es Afrodita. Diana, el nombre es Neptuno, el nombre es Baco, el nombre es Mercurio, el nombre es Vulcano, el nombre es Ceres, el nombre es. Entonces, cuando estamos viendo estos dioses, vienen de la mitología griega. Podría pasar 5 días hablando de esto, pero no hay tiempo. Los griegos creen en el inicio de los dioses caos, en la división de los dioses, hasta llegar literalmente al ser humano. Y todos estos son dioses, desde arriba hasta abajo. Todo esto es religión griega. Por ejemplo, los cíclopes, los titanes, Artemisa, Pandora, las musas. Es mucho que hablar. Podría pasar 5 días hablando de eso, pero no hay tiempo. ¿Ok? Solamente me voy a enfocar a la parte que toca más, la parte bíblica. ¿Ok? Aquí están. Hera, Zeus, que son uno de los más importantes. Y bajo Zeus, todos estos dioses. Ares, la guerra. Se llama Areópago porque se cree que Ares estaba sobre esa piedra y de ahí peleaba. Y aquellos que divulgaban y peleaban en la filosofía tenían el espíritu de Ares. Y ahí se paró ¿quién? Pablo cuando predicó. Y el Areópago no se encuentra arriba en el Acrópolis, el Areópago se encuentra abajo. ¿Ok? No arriba, sino abajo. La gran Artemisa, la diosa Diana, que es la diosa de la casa. Apolos, el de la belleza. Atenea, la de la sabiduría. Hermes, el del mensajero. Dioniso, el del vino. Y esta, Afrodita, que es Venus. Afrodita tiene que ver con el nombre griego, Venus, con el nombre romano. El primero es Grecia, el segundo es Roma, greco-romano. Pero me han preguntado y voy a tocar solamente en eso por encima, solamente porque de eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. ¿Están listos? El Acrópolis significa, en la carta de Corintios había una Acrópolis. Arriba de la Acrópolis se ponían los templos. Había un templo para ¿quién? La diosa de y la práctica de estos templos o del templo de Afrodita. La práctica era, tenían sacerdotisas, las cuales parte de sus prácticas religiosas eran tener orgías en los templos. ¿Todos me están siguiendo? La filosofía griega y romana separaba el placer físico con el placer espiritual. ¿Entienden lo que acabo de decir? El placer físico es una cosa, el placer espiritual es otra cosa. En cuanto a Afrodita, las sacerdotisas en Corinto del templo de Afrodita se podían diferenciar de las demás mujeres porque se cortaban el pelo, se lo rapaban como un hombre. Y las sacerdotisas del templo Afrodita indicaban mujeres que no tenían padre y que no tenían esposo, porque si lo hubieran tenido, no hubieran permitido que fueran sacerdotisas de este templo. Por lo tanto, no tenían autoridad sobre ellas.
de la Acrópolis, las sacerdotisas bajaban danzando y bailando y tenían especias aromáticas y afrodisíacas. ¿Saben lo que significa eso, verdad? ¿Sí? Cuando llegaban en la parte de abajo de Corinto, donde había hombres, ellas querían llevárselos hacia la Acrópolis para poder practicar su religión. Por lo tanto, la manera en que los incitaban era a través de acaricias y poner el perfume afrodisíaco. ¿Todos me están siguiendo? Sí. Ok, entonces, hermano, ven para acá. Si el hermano estaba en Corinto y bajaba una sacerdotisa, bajaba y le decía, ¿cómo te llamas? Yaxil. Yaxil. Yaxil, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te ha ido en tu vida? Muy bien. Mira qué guapo estás. Y aparte de eso me está poniendo el perfume. Exactamente, perfume. Pero era envenenado que me llevaba. Eso es lo que pasaba. Bien fácil se fue. Aquí se tiene un problema la seguridad. Me decía el hermano que en los folletos le ponen algo y que cuando lo huele la gente queda y se la llevan al banco y sacan dinero. ¿Es correcto eso? Haz de cuenta lo mismo, pero con ideas contrarias. El punto no es sacar beneficio económico solamente, sino practicar su religión. Ahora, si tú vas en la calle en Corinto y ves a una mujer, ¿cómo sabes que es sacerdotisa de Afrodita? ¿Cómo sabes? La cabeza. ¿Tiene el pelo qué? Rapado. Por lo tanto, uno podía darse cuenta cuando una mujer era sacerdotisa para esta diosa, practicaba la iniquidad y no tenía padre ni tenía esposo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando estas sacerdotisas se convierten en cristianas? Bueno, primero, cuando se convierten en cristianas, que muchas de ellas se convirtieron en cristianas, ¿verdad? Empiezan a venir a la iglesia. ¿Están todos de acuerdo? ¿Ok? Y cuando vienen a la iglesia, se sientan. Solamente que hay un problema. Va a durar un poco de tiempo para que les crezca ¿qué? El cabello. Y sabemos que la Biblia enseña que la mujer proviene del varón, así como el varón de la mujer. Pero en cuanto a organigrama, el varón está sobre la mujer porque es cabeza de la... ¿Están todos de acuerdo? Sin embargo, cuando una cristiana recién bautizada, que era sacerdotisa del templo de Afrodita, de la Acrópolis, estoy hablando ya en términos grecorromanos, todos me están entendiendo porque ya vieron la clase, entraba a la iglesia, daba mal testimonio a los visitantes y a los creyentes y aún a aquellos predicadores que llegaban por primera vez a Corinto. Así que la palabra mensajero de Dios viene del hebreo makal o del griego ángelos. Ángel significa mensajero de Dios. Puede decirse entonces que un ángel se podía referir a un ser espiritual enviado por Dios para dar un mensaje, o a un mismo predicador que daba un mensaje, como en el caso de las iglesias de Apocalipsis. ¿Todos me están siguiendo? Por ejemplo, si yo llegaba a predicar a un lugar y no conocía a la iglesia ni a los miembros, y de pronto yo llegaba y veía a una mujer que estaba rapada, yo pensaría que la mujer es sacerdotisa de Afrodita. Por lo tanto, lo que yo asumiría es que no tiene esposo, no tiene padre, llegó a este lugar y tal vez me está faltando el respeto por causa de los ángeles. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, esa mujer sacerdotisa, mientras le crecía el cabello, tenía que ponerse velo para no dar mal testimonio a la iglesia de Cristo. Pero una vez que el cabello crecía, dice Pablo en Corintios, a la mujer le fue dado el cabello porque el crecer el cabello le es honor a la mujer, con señal de autoridad sobre su cabeza.
Porque si la mujer no se sujeta al marido, pues mejor que se rape para que ande como aquellas que no tienen marido. ¿Entienden el contexto cultural grecorromano? Esa es la parte de la cual está hablando en Corintios. Y tiene que ver con la religión de la idolatría griega. Tiene que ver con Afrodita y con Venus. Y todos estos están mostrados aquí. Primera carta de Corintios capítulo 8, verso 1. Primera carta de Corintios capítulo 8, verso 1. El que lo tenga lo puede leer. Muy bien, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. ¿Cuáles son los dioses que mencionamos ahorita? Denme uno. Zeus. Otro. Entonces, para los gentiles que apenas iban a escuchar el evangelio, que no han escuchado el evangelio, para ellos eran politeístas. Para ellos hay muchos ¿qué? Dioses. La religión griega dice los dioses se transforman en seres humanos y bajan a la tierra. Eso es lo que ellos creían. Por eso la idea de que Dios se hace carne es muy aceptable entre los griegos. E indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿qué? Dios permite la religión griega para dar acceso y pauta a la venida del Señor Jesucristo. Que no se les haga extraño ni raro. ¿Quién me está siguiendo? Entonces, pero ellos creían que bajaba el Dios y se hacía humano y tenía intimidad con las mujeres. Y que el resultado de esa intimidad era el resto de los dioses que hemos mencionado. Por eso Zeus es el padre de todos los dioses. Y los demás son sus hijos. ¿Todos me están siguiendo? Ellos lo creían. Entonces, en la edad imperial, las ceremonias religiosas acentuaron su poder político gracias a la divinización de los emperadores. El emperador llegó a decir, yo también soy Dios. Y lo aceptaron todos, ¿por qué? Porque si los dioses se hacen humanos, pues el emperador debe ser Dios. Eso no era muy raro para ellos. Luego se introduce una serie de cultos orientales, mitraísmo, y finalmente el imperio adopta el cristianismo, el cual se asienta definitivamente en el siglo IV bajo Constantino. Esta idea entonces declara en el aspecto de la religión lo siguiente. ¿Ustedes han visto alguna vez esta imagen? ¿Y un perro con 3 cabezas? Todo es mitología, ¿qué? ¿Religión qué? Griega. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la parte de el Hades? ¿Han escuchado la palabra Hades? ¿En dónde? ¿Qué es el Hades? Lugar de los muertos. ¿Qué es el Hades para los griegos? Un dios. El dios del inframundo. Ahora, en Cesarea de Filipos, se llama Cesarea porque los hijos de rey Herodes le quieren dar honor al emperador. Pero se llama de Filipos porque el hijo del rey Herodes, uno de ellos era Filipo. Así que una era Cesarea Marítima y otra Cesarea de Filipos. Ahí se encuentra la puerta del Hades. ¿Todos me están siguiendo? En la puerta del Hades había varios templos, uno a Apolos, uno a Hades y uno a Pan. El fauno, ¿saben quién es el fauno? El fauno es aquel que tiene la mitad humana y la otra mitad cabra. ¿Ok? ¿Ah? Exactamente. Entonces, ahí mismo se aventaban los muertos o los vivos para morir, para satisfacer a el Hades. Y se aventaron tantos seres humanos, se aventaban de cabeza y cuando caían en las piedras se rompían y morían. Debajo de esta cueva, que la puedes mirar el día de hoy en la parte norte de Israel, hay un agua que fluye debajo de la tierra y que sale sobre el río Banias. ¿Cómo se llama el río? Banias es uno de los 3 ríos que componen y hacen el río Jordán.
¿Ok? Cuando entraba, si salía sangre indica que los dioses no están satisfechos. O que el dios Hades del inframundo no está satisfecho. Así que volvían a aventar a otro. Y volvían a aventar a otro. Y volvían hasta que no saliera. Pero si los avientan de cabeza es complicado que no salga sangre. Para los israelitas, Jesucristo los lleva a los discípulos a estos templos paganos. La pregunta es, ¿por qué? Ahorita lo voy a explicar. Jesucristo está ahí y les dice a ellos, ¿quiénes decían los hombres que soy? Y uno dijo ¿qué? Unos dicen que eres, otros dicen que eres. Entonces Pedro dice algo. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese ambiente para los israelitas, para la cultura judía es una cosa, pero para la cultura griega es otra cosa. Porque decir, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, es decir, literalmente, tú eres como si fueras Zeus. ¿Ok? Pero choca para ellos. ¿Qué pasa? Y dice, y la puerta del Hades, porque es donde van los muertos al inframundo, no prevalecerán sobre ¿qué? La iglesia. Todo tiene que ver con mitología y los griegos. Hades es Plutón, Hades o Aides o Aidas, lo cual significa el invisible, alude al antiguo inframundo griego como el dios de este. Según Homero, solo al dios Aidu, ubicación, la casa del dominio de Hades, finalmente la morada de los muertos. Hades es el mayor hijo de Cronos y Rea. Sus hermanos son Zeus y Poseidón, quienes derrotaron a los titanes reclamando el gobierno de Cosmos, tomando consigo el inframundo, el cielo, el mar, la tierra sólida, provincia de Gea. De ahí viene la palabra geografía. Hades es llamado Plutón, el rico, hombre utilizado por los romanos. La filosofía griega decía que los mortales eran juzgados tras la muerte con recompensa o maldición. Hades tenía varias secciones: el Eliseo, los campos de Asfodelos y el Tártaro. La mitología romana dice que la entrada del inframundo está en el Averno, un cráter cercano a Cumas, ruta usada por Eneas para descender al reino de los muertos. Los helenos decían que los fallecidos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, porteados por Carone, quien cobraba por el pasaje un óbolo, pequeña moneda que ponían en la boca del difunto sus piadosos familiares. Los pobres y quienes no tenían amigos ni familia se reunían durante 100 años en la orilla cercana. Los griegos ofrecían libaciones propiciatorias para evitar que los difuntos volviesen al mundo superior a perseguir a quienes no les habían dado un funeral adecuado. El otro lado del río era guardado por Cerbero, el perro de las 3 cabezas, derrotado y domesticado para sí mismo por Heracles, quien conocemos como Hércules para los romanos. Más allá, las sombras de los difuntos entraban en la tierra de los muertos juzgados. Así que, ¿cuál era la creencia de ellos, hermanos? Ellos decían, se murió un familiar, ponle una moneda aquí, otra moneda acá, otra moneda acá, para pasar al inframundo. Y cuando hacían sacrificios al dios Hades, tenían que hacerlo en lugares donde hubiera grietas en la tierra, para que la sangre que caía del animal se metiera entre las grietas. Y así pensaran que el dios Hades estaba haciendo o se satisfizo del sacrificio que habían hecho. ¿Todos me están siguiendo? Todo esto es lo que vivieron los cristianos del primer siglo. Todo esto es lo que vieron. Timoteo, como su padre era griego, tuvo que haber estado expuesto a todo este tipo de creencia. Ahora, regresar del inframundo es inconcebible para los griegos. Por eso con Pablo, cuando habló, dijeron, wow, síguele Pablo, síguele, vas muy bien. Pero cuando Pablo habla de la resurrección, se le cayó todo. Porque es imposible, según los griegos o grecorromanos, regresar de la muerte. No es posible. Por eso le dijeron, ya te oiremos después. Todo estaba bien.
El Dios no conocido, perfecto. Él nos puso los límites de la habitación, perfecto. En Él nos movemos y respiramos, perfecto. Pero cuando Pablo habló de la resurrección, se cayó todo. Porque para ellos, para la religión griega, no es posible que eso llegue a ¿qué? A suceder. Ellos toman la moneda, se la dan y los dejan ahí, o se la dan y los puede pasar al otro lado del río. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos ¿qué? Creían. Por eso para Pablo hablar de la resurrección fue algo imposible para la mitología griega. Cuando confunden a Pablo con Hermes o con Mercurio y a Bernabé con Zeus o con Júpiter, está todo bien. Pero ¿qué es lo que hace Pablo y Bernabé cuando les quieren ofrecer sacrificios? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace Pablo? Nosotros le estamos diciendo a ustedes que de estas cosas se tienen que arrepentir. Y entonces, ¿qué hicieron ellos con Pablo y con Bernabé? Los medios mataron a los pobres. Imagínate tú si va Pedro. Ahora, esto nos enseña cosas. Pablo sabía cómo entrarle a los griegos porque los conocía. Sabía cómo pensaban. Leyó sus poesías. Lo sabemos cómo escribe, lo sabemos cómo habla, lo sabemos en lo que dice. Pablo sabía totalmente eso. Pedro no lo podía hacer como Pablo. No lo podía hacer como Pablo. Pablo era el indicado. Pablo, cuando se fue preparando, no se daba cuenta que se preparaba para la voluntad de Dios. Pero cuando llega a este punto, Pablo también entiende cómo funcionan los griegos y la mitología y la religión griega. Pablo entiende todo esto. Es más, Pablo dice aquí, dice, pues aunque hay algunos que se llaman o llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ¿qué? Jesucristo. Esa es la predicación del Evangelio. Pero para Pablo, entrar a un mundo griego con gentiles era complicado, pero utilizaba eso para ello. Ahora, año 2018, ¿hay religiones politeístas? ¿Sí? Díganme una. La católica. ¿Por qué? Creen en muchísimos dioses. ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? Es algo que ya pasaba entre los griegos. ¿Cómo se debe de aplicar? Apropiadamente. Apropiadamente. Es la parte de la religión de los griegos. Si tú ves la reconstrucción de Corinto, que es la que estamos viendo, todos tienen esto. ¿Ok? El teatro, el templo Apolos, la Bema, o donde está el municipio, los jueces, el templo Octavio, el Cardio Maximus, pero aquí no se ve el Agora, el mercado, pero aquí no se ve algo, aquí no se ve el Acrópolis. ¿Por qué no se ve el Acrópolis? Hermano, eso está arriba. Ahora, cuando tú ves una ciudad como esta, todas las ciudades tienen el Cardios Maximus y tienen puertas. Las puertas se van a nombrar siempre al camino al que llevan. Por ejemplo, si tú vas a Gerasa, en uno del Decápolis, dice, esta es la puerta de Damascus. Y dices, pero también en Jerusalén hay una puerta de Damascus. Sí. Y también en Betseán hay una puerta de Damascus, claro. ¿Por qué todas llaman lo mismo? Porque cuando sales por esa puerta, todas llevan a Damascus. Entonces, todas las puertas son literalmente así. Todas las puertas son a un rumbo. Y todas las ciudades antiguas grecorromanas, todas son literalmente similares. Cuando ves pues la religión de ellos, ves los sacrificios,
cómo se ofrecían y el tipo de dinero que entraba. Les decía yo ayer que los sindicatos hacían sus juntas adentro. Por eso, participar de los sacrificados a los ídolos era ser parte del sindicato y a cambio recibir beneficios de parte del sindicato. El Pantenón, perdón, ahí estaba el Pantenón, se erige el año 28 a.C., esto está en Atenas, por Marco Vipsanio Agripa. Es un templo dedicado a todas las divinidades de la religión greco-romana y está totalmente impactante cuando se puede ver. Preguntas hasta aquí, hermanos, preguntas hasta aquí. Hermano. Usted me da una pregunta. Sí. A ver. Con relación a la patria potestad. Usted mencionó que los hijos alcanzaban la patria potestad, pero no especificó si las hijas también. Porque usted explicó bien que los varones casaban con la muchacha, la llena también era, pero las mujeres no digo, también iban incluidas. No, porque, a ver, si tú tenías 2 hijos y una hija. Sí, bueno. Si te hacen alguna pregunta de la cubierta, no la contestes. Ok. Tenías 2 hijos y una hija. ¿Ok? 2 hijos y una hija. Esa es tu patria, pero si tu hija se casa, ¿a qué patria potestad pasa? Exactamente. Así es como se maneja la patria potestad. Sí, hermano. Con relación a los baños de los romanos, Ok. poco a poco usted mencionó que los judíos era que se lavaban, entraban la mano en el agua, se lavaban. En los baños, ¿sí? Sí. En un estudio que usted dio, usted mencionó también los hisopos. A ver si usted puede hablar un poco de eso. El hisopo. Unos palos, una Ok. A ver, primero el hisopo es una hierba que crece en varias partes del oriente. El hisopo es una hierba amarga. ¿Todos de acuerdo? El hisopo en la escritura es utilizada para purificar, purgar y limpiar. ¿Por qué? Porque se toma hisopo con la sangre del cordero y se pone sobre los postes y los dinteles. En la Pascua. Se toma hisopo cuando se celebra la Pascua. ¿Tú celebras una Pascua judía? Hay una salsita dulce y una salsita agridulce. Se toma hisopo porque el judío enseña también por el sabor. Toma el hisopo, la pone en la salsa agridulce y la mastica a los niños y les arde muy feo. ¡Ugh! Así sufrieron nuestros padres en el desierto cuando estuvieron 40 años en el desierto. Se toma hisopo también cuando Jesucristo está muriendo en la cruz. Se toma hisopo con vinagre y con eso le dan de beber. Pero también se tomaba hisopo porque como purifica, para limpiarse en los baños, se tomaba hisopo con agua corriente y se limpiaban con eso. Es como si dijéramos el día de hoy, hay toallitas de los bebés mojadas. Es como una toallita mojada en aquellos tiempos. Y era lo que utilizaban para los baños. Y reiteramos, los baños eran muy, muy normales. Eran públicos, no solamente era para ir al baño, era también para bañarse. Y no solamente era para eso, era también para un vapor natural. ¿Qué hacían? Se hacía un piso, había un esclavo que ponía leña, salía el calor, haría orificios, subía el vapor hacia arriba y caían gotitas mientras todos estaban bañando en el baño y ellos crearon lo que eran el jacuzzi. Estos son baños públicos, naturales, que ofrecían los romanos en todas sus ciudades. No sé a quién le gusta ir ¿a alguien le gusta el jacuzzi? ¿A alguien le gusta el baño de vapor? ¿Cuánto cobran aquí por ir al baño de vapor? ¿Ah? ¿Qué te parecería si tú puedes ser bajo el Imperio Romano y te ofrecemos vapor gratis?
Eso es lo que hacía Roma. Y no solamente cuando hablamos de Roma, hablamos de esta parte. No solamente hablamos de la parte de los baños. En los mismos vestidores se podían cambiar, había vestidores femeninos, ¿sí me entienden? En los cuales, ¿verdad? Había lo que se llama un calidarium, un gimnasio, un vestuario, una piscina, una frigidarium, porque había cuartos helados, congelados, como refrigerador. Y eso también les ayudaba a ellos en sus cuerpos. Eso es otra cosa. Pero esto es lo que ellos tenían. Esta es una copia de los baños de Roma. Son baños tan grandes, con piscinas tan grandes, con saunas tan grandes que realmente sorprenden a todos y cada uno de los que los usaron. Y todo lo hacían en forma que natural. Aquí vemos unos acueductos el día de hoy, así lo vemos en los tiempos de los romanos. Ofrecemos agua, danos impuesto. ¿Vale la pena? Totalmente. O sea, era un poder increíble, hermano. Bueno, tengo una pregunta que estuve viendo que dice Primera de Corintios, dice, bueno, vamos a ponerlo así, dice, no erréis, que los injustos no, o sea, llámese los fornicarios, los idólatras, los afeminados, etcétera, etcétera. Estoy viendo que ese es el grupo a quien Pablo le está hablando. Entonces, tiene que ver con todo esto que Pablo está viendo de los griegos, de los romanos, cuando le menciona estas cosas, de que no se echen con varones, de que no sean afeminados, y más que estoy viendo que los baños públicos, o cuando Alejandro Magno, porque hay comentarios de que también fue homosexual, etc. A ver, déjenles digo algo acerca de los homosexuales. Había un batallón griego, y esto está en la historia de los griegos. Todos los hombres eran homosexuales. Porque yo les dije hace rato que los griegos separan el placer físico al placer espiritual. Por eso Pablo escribe a los romanos, no erréis. O sea, ellos pensaban, yo puedo servir a Dios en el espíritu y puedo darle rienda suelta a la carne. ¿Han escuchado esa idea? Ok, es el pensamiento griego. Los griegos decían, yo le doy placer a la carne porque esto es carnal, terrenal y se lo tengo que dar. Pero aunque yo le dé placer a mi carne, la parte espiritual está intacta, no se ha manchado. Eso pensaban los griegos. Este batallón griego era un batallón que le tenían miedo los enemigos. Miedo, porque eran feroces. Sus prácticas, según los historiadores, es antes de ir a la guerra, 2 o 3 días antes de ir a la guerra, tenían orgías entre todos ellos. 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque eso lo hace más fuerte. ¿Ok? Cuando tú estás en un deporte, el mundial ahorita, no te puedes llevar a tu esposa. Es más, no puedes tener intimidad días antes del partido. ¿Por qué? La concentración. Sin embargo, un día antes no se puede, 2 días antes no se puede, pero ellos decían, 3 días antes es necesario. Yo me quito de ese placer físico que necesito y ahora sí me voy a enfocar en ¿qué? En la pelea. Otra cosa que tienes que pensar, ¿por qué para los griegos el ser homosexual no era tan malo? Porque al separar esta parte de placer físico con el placer espiritual, hay una cosa que continúa como efecto dominó. ¿Y cuál es esta? Tú puedes ver a una legión de 7,200 soldados que salen. ¿Quién dejaron atrás en sus casas? A sus mujeres. No se van a llevar a las mujeres a la guerra. ¿Por cuánto tiempo van a llevar sus campañas? Por meses, por años. Y entonces, ¿qué decían ellos? Tenemos necesidades que tenemos que satisfacer.
Entonces, se levanta un soldado en medio de una legión y ¿qué es lo único que ve? Puros hombres. ¿Me entiendes? Por lo tanto dicen, voy a satisfacer esta necesidad física, pero no voy a estropear la necesidad o el placer espiritual. Le voy a dar rienda suelta al cuerpo, pero lo de adentro no se va a afectar. No erréis, dice Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿qué? Porque los que andan conforme a eso se refiere, a esa ideología que tenía la gente en que yo en la carne puedo servir al mundo y en el espíritu puedo servir ¿a quién? A Dios. Dice Pablo, no se puede. No es posible. Sin embargo, los griegos creían ello. Entonces, cuando ves tú los baños y la promiscuidad, es verdad. Pero aunque no lo crean, miren, yo estaba en Alemania, en la ciudad de Düsseldorf, y en el hotel había un baño y había una sauna y había vapor. Entonces, aquí en Estados Unidos, cuando tú vas a una sauna, la gente se pone una ¿qué? Una toalla y entra a la sauna. Yo estaba sentado en Düsseldorf, dentro de la sauna, y de pronto que entra un hombre alemán, grandote, yo bien cubierto con mi toallita porque yo soy mexicano y cristiano. ¿Qué pasa? Entra este hombre y ¿cómo creen que entra, hermanos? Totalmente desnudo. No solo eso, está Caleb chiquito, estamos en la alberca. ¿Cómo creen que se meten a la alberca, hermanos? Eso no es normal para el mexicano. ¿Es normal eso para el dominicano? No. ¿Era normal para ellos? Totalmente. Eso es normal para ellos. Eso a ellos no les afecta. Pero también, si hay uno que tiene tendencias homosexuales, ¿le va a gustar ir a los baños públicos? Ahora, no solo eso. Había senadores que estaban en la ciudad de los romanos que cuando tienen esclavos los mandan a ser eunucos. ¿Han escuchado los eunucos? ¿Saben qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Le cortan su parte genital. ¿Para qué, hermana? Exactamente. Pero ¿qué sucede si es un senador? ¿Por qué el senador hace el eunuco? El senador hace al eunuco porque quiere transformar a su esclavo en mujer. Y lo hace para abusar de él, porque el esclavo no es dueño de sí. ¿Quién es dueño del esclavo? El dueño. Y si dice él, te quiero como mujer, te transformo como mujer y te hago como mujer. Y te tienes que aguantar. Este es el tipo de promiscuidad que se veía en aquellos tiempos. Dice Pablo, no erréis. Los que se echan ¿con qué? No heredarán el reino de los cielos. Ese es el contexto. Bueno. Sí. Sí. Reiteramos, tenemos que ver el contexto cultural y uno de los retos que tendremos como interpretadores es cómo trasladamos esa parte al tiempo ¿qué? Al tiempo de hoy. Trataremos de continuar con la respuesta después de un descanso. 10 minutos, ¿qué les parece, hermanos? Dios guarde y Dios los bendiga. Limpia mi maldad, lava mi pecado y borra mi rebelión. El pecado en mí lo reconozco ya.